aplauso al Señor en esta tarde. Los niños pueden pasar al salón de clase. Gloria a Dios. Estamos contentos. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Esa lluvia no detiene a nadie. Nosotros somos gente valiente. Esa lluvia no nos va a detener. Amén. Gracias, Señor. Y que un poquito de lluvia nos va a detener a nosotros. Aquí para detenernos a nosotros se necesita más que eso, ¿verdad que sí? Aleluya. Gloria a Dios. Prepare su corazón en esta tarde para recibir una palabra que yo sé y estoy convencido que va a bendecir su vida. Saluda a la persona que está cerca de ti y dile: estás en el lugar correcto. Gloria a Dios. Estás en el lugar correcto. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pudiéramos estar en cualquier otro lugar hoy, pero estamos aquí. Estamos en un lugar donde hemos separado un tiempo, no solamente para adorar al Señor, sino para inquirir. La palabra inquirir quiere decir aprender de su palabra, ¿verdad? El salmista David decía: para mí es más importante un día en la casa de Jehová que 1000 años fuera de ella. También decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Porque él entendía la importancia de llegar a este lugar donde nos congregamos, donde hay una asamblea, donde hay eclesia, la reunión de los santos, para recibir el mensaje del Rey. Diga conmigo: del Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno. Vaya conmigo a la Biblia. Vamos a emprender este viaje por la palabra. Mientras busca ahí Marcos capítulo 1, búsquelo en su Biblia. Le recomiendo que, si puede, ¿verdad? Tomar notas, tome notas. Digo si puede porque no sé a qué velocidad vamos a llevar esto hoy. Ustedes ven que yo soy como los carros Nova. ¿Tú sabes lo que? ¿Cuántos se acuerdan de un Nova? Algunos de ustedes son muy jóvenes para eso. Pero los más avanzaditos en edad sabemos. Yo aprendí a manejar en un Nova. Y los Nova eran carros que mientras más calentaba el motor, más velocidad adquiría, ¿sabes? Él arrancaba, no arrancaba a menos que estuviera bregado, que tuviera una transmisión plaqueada, ¿verdad? O algo así. Pero el Nova arrancaba un poco lento, pero cuando cogía altas, agárrenlo. ¿Entiendes? Y hoy yo vengo como un Nova, vengo arrancando un poquito lento, pero agárreme si puede después que yo coja altas aquí en esta tarde. Amén. Vaya conmigo a la Biblia en esta tarde. Marcos capítulo 1, verso 9. Hay una historia bien interesante, ¿verdad? Dice, vamos a leer algunos versículos aquí desde el 9 en adelante. Si usted tiene su teléfono, su tablet, lo que tenga a la mano, tome nota en esta tarde, que esto va a bendecir su vida. Marcos capítulo 1, verso 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego, diga conmigo, luego, el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Wow. Dios mío. Voy a leer ese último versículo 13 otra vez para que se te grabe algo bien importante aquí en esta tarde. Ese último versículo 13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días
y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ay, Dios mío. Este momento refleja la vida de muchos de nosotros que nos encontramos en un lugar donde están pasando tantas cosas al mismo tiempo, porque mientras Satanás nos ataca y sentimos que estamos rodeados de amenazas como las fieras, también vemos la mano de Dios enviando sus ángeles para servirnos. Ay, Dios mío. Hay personas que te pueden ver a ti hoy atravesando por el momento que estás atravesando, por el momento de desierto en tu vida, y piensan que estás solo y desamparado, pero se les olvida algo. Pregúntame qué. Que al desierto Dios manda ángeles. Ay, Dios mío. Dile a la persona que está a tu lado: hay ángeles en mi desierto. Vamos, 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 vamos. Cambia la atmósfera de lo que está pasando en tu vida. Comienza a declarar: hay ángeles en mi desierto. Hay ángeles en mi desierto. Yo no estoy solo en el desierto. Se podrá levantar Satanás, se podrán levantar las amenazas, se podrán levantar las fieras, pero hay ángeles. Diga conmigo: hay ángeles. Hay ángeles en mi desierto. Y si hay ángeles en mi desierto, aunque parezca que no hay nadie alrededor mío, no estoy solo. Hay ángeles en mi desierto. Y si hay ángeles en mi desierto, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Alguien que diga amén a eso. Alguien que diga: algo va a cambiar en mi vida. Puede ser que hoy yo esté atravesando por un desierto, pero aunque estoy en este lugar, no quiere decir que estoy desamparado. Hay ángeles en el desierto. Hay ángeles en mi desierto. Vamos, profetízate a ti mismo y declara: hay ángeles en mi desierto. Hay ángeles en mi desierto. Yo no sé quién vino aquí hoy pasando por un desierto. Un desierto es un lugar seco, es un lugar donde no ves fruto, es un lugar árido, es un lugar donde sientes que no hay comunicación. Yo no sé cuántos llegaron aquí hoy arrastrando los pies porque han estado atravesando en los últimos días por un desierto. Pero yo vengo a profetizarle en esta tarde a alguien: tú no estás solo en el desierto, ya Dios envió sus ángeles. Hay ángeles en tu desierto. Oh, más son los que están contigo. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles, hay ángeles. Toca a la persona que está a tu lado y dile: tranquilo, hay ángeles en tu desierto. Tranquilo. Vas a ver los ángeles de Dios. ¿Sabe? Me gusta esto porque en otra versión dice, en otra versión de esta historia dice que después de que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, los ángeles le servían. Y si tú entiendes eso, lo que eso nos deja saber es que aún en los momentos de más vulnerabilidad en nuestra vida, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre tiene ángeles que Él mueve a nuestro favor. Así que tranquilo, tranquila, que hay ángeles que se mueven a tu favor. Amén. Déjame hablarte del lugar. Déjame hablarte del lugar. Porque todo esto que aconteció comenzó en un lugar. Diga conmigo: comenzó en un lugar. Este lugar se llama el Jordán. Antes de que Jesús fuera al desierto, primero llegó al Jordán. Jesús llegó al Jordán y allí estaba un hombre llamado Juan el Bautista bautizando gente en el Jordán. Y Jesús llegó y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando tú miras el Jordán, por lo menos los que conocen de la palabra, cuando miramos el Jordán, es como que vemos tantas cosas que la Biblia declara que sucedieron en el Jordán. Hay tantas cosas que pasaron en ese lugar. Es un lugar clave a través de toda la escritura, porque el Jordán, una de las cosas que sucedió en el Jordán fue que el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que cruzar el Jordán. Eso fue lo último que atravesaron antes de entrar a la tierra prometida. Dice que pelearon con un gigante llamado Og y vencieron a su pueblo. Y luego de haber vencido a aquel gigante, a través del liderato de Josué, ellos cruzaron el Jordán
Y una vez cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida, ya nunca más tuvieron que depender del maná que descendía del cielo, porque dice que entraron a la tierra prometida y comieron de su fruto. El Jordán en la Biblia se menciona en muchas ocasiones. Es un lugar donde una vez un hombre llamado Naamán, un general, un hombre de autoridad, que cuando la gente lo veía con el uniforme de general y veían un hombre de autoridad, pero cuando él llegaba a su casa, los que vivían en su casa lo veían quitarse la armadura y veían su verdadera condición, porque el hombre tenía lepra. Pero una jovencita que vivía en su casa como sirvienta le dijo a la esposa de Naamán, le dijo, allá en Jerusalén hay un profeta, y si Naamán va donde él, ese profeta tiene el dabar, la palabra en su boca, para que la vida de Naamán cambie. Y dice que cuando Naamán se enteró de esto, Naamán emprendió un viaje para ver al profeta Eliseo. Y cuando el profeta Eliseo salió, el profeta Eliseo ni siquiera fue a ver a Naamán. Le dijo, díganle a ese que vino ahí que se meta 7 veces en las aguas del Jordán. Y dicen que se zambulló 7 veces. El hombre no quería, pero al final lo hizo. Y luego de que se zambulló 7 veces y salió de las aguas del Jordán, su piel quedó como la de un niño, quedó completamente sano. El Jordán es el lugar donde Eliseo también, uno de los que estaban allí con Eliseo, que fueron donde él, de estos hermanitos que uno tiene en la iglesia, que siempre vienen con ideas de ensanchamiento, de crecimiento. Y vino un hermanito y le dijo, profeta, es tiempo de ensanchar este lugar, es tiempo de que expandamos, de que hay una expansión y que crezcamos un poquito más. Y el profeta Eliseo le dijo, vamos a expandir entonces. ¿Tú crees en la expansión? ¿Tú crees? Y dile que está a tu lado, ¿tú crees en el crecimiento? Vamos a expandir. Entonces dice que aquel jovencito agarró una hacha prestada y comenzó a darle con la hacha a un pedazo de madera, a un árbol, ¿verdad?, que estaba al lado del río Jordán. Y cuando le estaba dando con el hacha, la cabeza del hacha cayó en las aguas del Jordán y se hundió. Y allí el profeta Eliseo tuvo que hacer un milagro para hacer flotar nuevamente el hacha. Y el hacha que se había hundido, el hierro que se había hundido, imposible, algo imposible que el hierro flote. El hierro que se había hundido, aquel joven le dijo, mira, el hacha que me prestaron se me cayó en el agua. El hacha, la cabeza del hacha cayó en el agua. Ahora no sé qué hacer porque el hacha era prestada. Y el profeta dijo, tranquilo, lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Ay. Y dice que provocó que el hierro flotara nuevamente. Óigame bien, yo vengo a profetizarle a alguien en esta tarde que ha visto cosas hundirse en su vida. Tranquilo, que después de esta palabra algo va a volver a flotar en tu vida otra vez. Algo va a volver a salir a la superficie. Yo no sé lo que tú has visto hundirse en estos días en tu vida, pero yo vengo a profetizarle a alguien que aquello que tú has visto que se hundió, que pensabas que no se iba a volver a levantar, el Señor después de esta palabra lo va a volver a levantar y ay Dios mío, y lo va a volver a hacer flotar. El Jordán, diga conmigo el Jordán. Ese es el lugar donde todo comenzó. Es el lugar donde Elías se paró con su manto, levantó su manto y le dio un golpe a las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se abrieron. ¿Sabe? El Jordán está en la Biblia, es un lugar de muchos acontecimientos. Es donde el profeta Elías terminó su ministerio. Dice que la última vez que cruzó el Jordán, iba con un hijo espiritual llamado Eliseo, y una vez cruzó el Jordán, un carro de fuego pasó, los separó, y detrás del carro de fuego un torbellino se llevó a Elías, y ahí culminó el ministerio del profeta Elías. Pero en el Jordán, diga conmigo, pero en el Jordán se levantó un hombre llamado Juan el Bautista. Ay, Dios mío. En el mismo lugar donde terminó el ministerio del profeta Elías, allí mismo se levantó el ministerio de Juan el Bautista. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Tú nunca has pasado por un lugar que cuando tú lo miras te trae tantas memorias diferentes. Por ejemplo, cuando pasas por una casa donde tú viviste y la miras y te acuerdas de cosas malas y cosas buenas que se vivieron en ese lugar. O
o cuando pasas por una escuela. Yo cuando voy a Puerto Rico me gusta caminar. La última vez que fui, le dije a mi esposa, vamos a caminar por la escuelita, en la escuelita elemental donde yo iba. Me fui con Jochi estaba conmigo. Y fuimos a caminar, pues Jochi fue conmigo a esa escuela. Y me gusta caminar por esa escuelita porque cuando paso por aquella escuelita me vienen tantas memorias, lindas, buenas, malas, ¿verdad? Recuerdo a los maestros, algunos maestros que fueron muy buenos conmigo, como Missy Fernández, una maestra que marcó mi vida. Todavía cuando voy a Puerto Rico tengo que ir a visitarla. Una maestra amorosa. Pero también cuando miro la escuelita, hay ciertas partes de la escuela que me traen otras memorias. Me acuerdo de una esquinita detrás de los salones por allá donde nadie se veía, donde hacíamos el recreo. Y cuando miro aquella esquinita me acuerdo de un chamaquito llamado Jay Luis. Porque Jay Luis era un bully en la escuela, era un abusador. Y un día Jay Luis y yo terminamos peleando detrás de esos salones. Y nos dimos golpes, ¿verdad? Allí y peleamos. Ahí comenzó una guerra que duró casi todo el año. Peleamos detrás de esos salones, luego peleamos al otro día y luego peleábamos cada vez que nos encontrábamos. Y es como un lugar que cuando yo paso me trae tantas memorias. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, que pasas por un lugar, por una casa, por una escuela, por un trabajo, por un edificio, por algún lugar que tú pasas y cuando lo miras te vienen tantas memorias al mismo tiempo. Así es el Jordán. Cuando yo miro el Jordán es como que veo tantas cosas que sucedieron ahí, ¿verdad? Y es gracioso que en el mismo lugar donde uno terminó, el otro comenzó. Yo no sé, pero hay alguien aquí que tiene que entender lo que yo estoy diciendo en esta tarde. Porque donde otros terminaron, no necesariamente vas a terminar tú. Puede ser que donde otros terminaron sea donde tú comiences. Yo no sé, le estoy profetizando a alguien. Donde otros culminaron su jornada, puede ser el mismo lugar que Dios te lleve para que tú empieces la tuya. Alguien tiene que recibir eso en esta tarde. Hay gente que han pasado por este lugar y desde este lugar fue el último lugar donde tuvieron conexión con Dios fue en este lugar. Y se fueron de este lugar y ya no tienen conexión con Dios. Pero hay gente que está llegando a este lugar. Y en el mismo lugar donde otros terminaron, otros están comenzando. ¿Alguien está aquí? Entonces, donde otros terminaron no quiere decir que tú también vas a terminar. Tú puedes comenzar ahí. Aleluya, gloria a Dios por los que vinieron hoy. Porque puede ser que Dios te trajo para comenzar algo nuevo en tu vida. Aleluya. ¿Sabes que Elías y Juan el Bautista tienen una similitud increíble? Porque cuando tú buscas la historia del profeta Elías, hubo un rey que dijo, pregúntenle a los profetas de Baal si Dios me va a sanar de esta enfermedad. Y cuando salieron los enviados de aquel rey a buscar, a consultar a los brujos, a consultar a los profetas de Baal para ver si le decían que se iba a sanar, cuando salieron del palacio se encontraron con un profeta llamado Elías. Y cuando se encontraron con el profeta Elías, el Señor le revela lo que el rey había mandado hacer. Y el profeta Elías le dice, vayan y díganle al rey que si acaso no hay profetas de Jehová en esta tierra para que él consulte a los brujos. Díganle a aquel rey que por cuanto él quiso consultar a los brujos, dígale que esa enfermedad lo va a matar y se va a morir. Cuando aquellos criados regresaron, el rey dijo, pero ¿por qué ustedes regresan tan rápido si los acabo de enviar? Y él dijo, y aquellos enviados dijeron, no, lo que pasó fue que cuando salimos de aquí nos encontramos con un profeta de Jehová. Y el profeta nos mandó a decirte que te vas a morir por haber intentado consultar a la brujería, por haber intentado consultar, pues tenga cuidado con lo que usted consulta, ¿sabe? Por haber intentado consultar la adivinanza. ¿Y sabe qué sucedió? Que el rey dijo, díganme una cosa, ¿cómo estaba vestido dicho profeta? Y le dijeron, estaba vestido con pieles de animal y con un cinto de cuero en su cintura. El profeta Elías. Lo gracioso es que años después del profeta Elías, el hombre que fue llevado por un torbellino después de haber cruzado las aguas del Jordán, se levanta otro hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comienza su ministerio en las aguas del Jordán. Y Juan el Bautista se vestía con pieles de animales y con un cinto de cuero en su cintura. ¿Sabe? Había una similitud en él. No solamente eso, el mismo Jesús dijo que Juan el Bautista
era el Elías que se había profetizado en el libro de Malaquías, porque en el libro de Malaquías un profeta llamado Malaquías dijo: en los postreros días haré que se levante el profeta Elías nuevamente. Ya había sido llevado por Dios. Haré que se levante el profeta Elías nuevamente, y será una voz que clama en el desierto: enderecen sus sendas. Y dice que haría volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y cuando Jesús ve a Juan el Bautista, mira lo que dice Mateo 11:12. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 11:12. Míralo ahí. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, Jesús le está diciendo, y si quieren, crean esto que le voy a decir, recíbanlo si quieren. Él dijo: Él es aquel Elías que había de venir. En otras palabras, Jesús dijo: ¿se recuerdan lo que dijo el profeta Malaquías? Que Elías vendría nuevamente. Si quieren, reciban esto. Pues Juan el Bautista es el Elías que había de venir. En donde uno, diga conmigo, en donde uno terminó, el otro comenzó. Ay. Yo vengo a profetizarle a alguien en esta tarde: vas a comenzar donde otros terminaron, donde otros se rindieron. Tal vez hay un trabajo que está esperando por ti, que ya alguien lo terminó, pero hay una puerta que se le va a abrir a alguien, y esa posición se te va a entregar a ti para que tú comiences donde otro terminó. Hay un uniforme que alguien usaba, y ese uniforme te lo van a dar a ti para que tú comiences donde otro. Alguien tiene que recibir eso en esta tarde. Dios puede comenzar algo contigo en el mismo lugar donde otros terminaron. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer. Dios puede comenzar algo contigo en el mismo lugar donde otros terminaron. Es más, hay posiciones en esta iglesia que hubieron gente que las soltaron y están ahí todavía, esperando que alguien diga: yo comienzo donde otro lo dejó. Aleluya. Bueno, vamos a seguir. El Jordán. Mira esto. Este sitio es un lugar especial, porque el Jordán es un lugar donde uno de esta tierra, óigame bien, oiga lo que voy a decir. El Jordán es un lugar donde uno de esta tierra terminó su ministerio y fue llevado a otra dimensión. Pero el Jordán es un lugar donde uno de otra dimensión, ay Dios mío, no sé si usted me está entendiendo, comenzó su ministerio en esta tierra. Te lo voy a explicar. ¿Cuántos quieren que se lo explique? Ok. El Jordán es un lugar donde uno de esta tierra, óigame bien, oiga lo que estoy diciendo, donde uno de esta tierra terminó su ministerio y fue llevado a otra dimensión. Estoy hablando de Elías. En el Jordán terminó su ministerio, y cuando terminó dice que un carro de fuego pasó, un torbellino se lo llevó, y dice que nunca más apareció. Se lo llevaron a otra dimensión. No se sabe a dónde se lo llevaron, pero Dios se lo llevó. Pero en el mismo Jordán ahora vemos a uno que viene de otra dimensión. Ay Dios mío. Y en el agua de aquel Jordán, Él comenzó su ministerio en esta tierra. Te estoy hablando de Jesús, que dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de hombre. O sea, aquel que estaba allá arriba vino de aquella dimensión y vino a la tierra y comenzó su ministerio. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo en esta tarde. El Jordán es especial. El Jordán representa, óigame bien, el Jordán representa un lugar donde el Padre puede hacer que pases de la oscuridad a la notoriedad con tan solo dar un paso. Say it in Spanish, Pastor, because I didn't understand. Lo voy a decir en español para que usted me entienda. El Jordán es ese momento en tu vida donde Dios te saca del anonimato. Es un lugar donde Dios te lleva para sacarte del anonimato, porque en el anonimato nadie te ha visto. Nadie sabe lo que tú portas.
Y ese momento, el Jordán representa ese momento donde Dios hace que con un paso tú salgas del anonimato y salgas a la notoriedad. Todo el mundo te comience a notar. ¿Alguien está aquí? ¿Entendieron eso? Ok. Con los años he descubierto dos cosas que guían a los hombres dentro de la iglesia. ¿Cuántos quieren saber? Hay dos cosas que guían a los hombres dentro de la iglesia. Pónmelas ahí en la pantalla. Número uno, el ego. El ego es una de las cosas que guía a los hombres dentro de la iglesia. Pónmelo ahí. El ego, y la otra es el espíritu. Diga conmigo, el ego y el espíritu. Son dos cosas que guían a los hombres dentro de la iglesia. Te lo digo porque yo mismo soy participante de ambas cosas. Porque yo recuerdo cuando yo comencé, cuando yo empecé, yo quería que todos me notaran. Yo quería que todos vieran, todos me vieran. Y lo que me movía muchas veces a hacer las cosas era mi ego. El ego de que me vean, el ego de que me noten, el ego de que alguien vea lo que yo soy capaz de hacer. Pero llega un tiempo en la vida del creyente que uno comienza a madurar y uno comienza a decir, ya no me importa tanto que me vean a mí, ahora quiero que lo vean a él. ¿Alguien está aquí? Ya sabe, el otro día yo le estaba enseñando un capítulo de mi libro que terminé de escribir a Miguel y a Celia, porque habla del testimonio de ellos. Y cuando le estaba enseñando ese capítulo, en ese capítulo habla de lo que sucedió con Celia, cómo Dios hizo ese milagro en la vida de ella. Y yo no me había dado cuenta que dejé muchos detalles afuera, y ellos me dijeron, pastor, tú dejaste una parte muy importante afuera. Y yo dije, ¿cuál fue? Pastor, que el día que Dios recreó los órganos de Celia en el altar, porque Dios le recreó los órganos a ellas aquí en el altar, órganos que habían sido quitados de su cuerpo, las trompas de falopio, los tubos, y en una forma milagrosa Dios los puso para atrás, y cuando ya fue a los médicos estaban ahí, cosas que ya los médicos estaban en récord médico, que habían sido quitados, y ella sabe porque ella pasó por la operación. Entonces ellos me dijeron, pero pastor, a ti se te olvidó poner una parte muy importante. Y le dije, ¿cuál fue? Que ese día, mientras ella estaba siendo tocada por Dios, usted comenzó a declarar que Dios ponía los órganos que no estaban nuevamente en su lugar. Yo no puse eso en el libro. Yo puse que Dios los puso, pero nunca dije que fui yo que lo declaré. Y ellos me dijeron, pastor, no, tiene que volver a escribir eso y poner ese detalle. Y yo le dije, yo creo que ya no es tan importante para mí que la gente vea que Dios me usó. Para mí es importante que vean que el milagro, como quiera, quien lo hizo fue Dios. Tú sabes, antes tal vez yo hubiera dicho, es verdad, espérate, déjame arreglarlo. Yo hubiera querido arreglarlo para llevarme un poquito de guille, como decimos nosotros. Pero no, ¿para qué? Si al final quien lo hizo fue Él, ¿verdad que sí? Entonces hay dos cosas que nos pueden guiar en el caminar con Dios: el ego o el espíritu. Una persona que es guiada por el ego busca el reconocimiento propio, busca la grandeza, busca brillar, ser admirado por los demás. Una persona que es guiada por el espíritu sabe, oiga esto, reconocer la grandeza en los demás. ¿Sabes que ahí estaba Juan el Bautista en el agua del Jordán? Un hombre que era la sensación del momento. Dice, la Biblia declara, el tipo había adquirido una fama tan grande que dice que ciudades enteras salían al Jordán para escucharlo. Y el tipo predicaba, no predicaba porque a veces la gente piensa que yo soy un poquito fuerte en mis mensajes, pero ¿sabe cómo predicaba Juan? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hipócrita. Así era que predicaba el tipo. Y dice que ciudades enteras venían a escucharlo. Y dice que venían para ser confrontados por la palabra. Ay, ay, ay. El tipo tenía fama, diga conmigo, tenía fama. Era guiado por el Espíritu, diga conmigo, era guiado por el Espíritu. ¿Sabe cuando una persona es guiada por el Espíritu? Porque sabe reconocer la grandeza en los demás. La persona que sabe reconocer la grandeza en los demás es una persona que es guiada por el Espíritu. No cualquiera utiliza su influencia para darle fama a otro. Hay veces que yo
que hay gente que se me acerca. Y no es que yo soy una persona tan influyente, pero tengo algo de influencia sobre algunas vidas. Y yo prefiero mejor darle una ayudita monetaria o hacer otra cosa que poner mi nombre frente a esa persona para darle. Porque no a cualquiera tú le quieres, ¿verdad? No con cualquiera tú quieres utilizar tu influencia para elevarlo. No con cualquiera se puede hacer. Pero los hombres que son guiados por el Espíritu saben reconocer grandeza. Juan era un hombre de alta fama en aquel momento. Y cuando Jesús llegó al Jordán, diga conmigo al Jordán. Cuando Jesús llegó al Jordán, Juan, ¿sabe lo que hizo Juan? Dijo, no pongan su mirada en mí, he aquí, dijo. En otras palabras dijo, este que está aquí es más grande que yo. No cualquiera hace eso, ¿sabe? Los pastores de hoy en día, al contrario, los pastores de hoy en día buscan brillar ellos más que los demás pastores. Los líderes de hoy en día buscan ellos brillar más que los demás líderes. Es más, eso se ve en todas las áreas de la vida. Pero mira qué cosa, Juan el Bautista dijo, no, mira, yo sé que ustedes salieron de Galilea, de Jerusalén, de las otras aldeas, de Naín, de allá, del otro, vinieron aquí a verme. Pero ¿sabes qué? Les tengo una noticia. No me miren a mí, he aquí el Cordero de Dios, he aquí uno que es más grande que yo, uno que era antes que yo, pero vino después que yo, y yo no soy digno de amarrarle las sandalias. Él estaba diciendo, ese es más grande, porque la gente que son guiadas por el Espíritu no tienen problema con reconocer la grandeza de otros. No tienen problema con eso. La persona que es guiada por el ego, cuando ve a uno que brilla más que él, se siente amenazado. Ay, pero esa que llegó habla mejor que yo. O ese que llegó como que representa más y se sienten amenazados. Eso es ego. Porque una persona que es guiada por el Espíritu, cuando ve que alguien llega y es grande y tiene algo que aportar, dice, gloria a Dios, llegó ayuda. Llegó uno que sabe más que yo, que me puede guiar, que me puede impulsar. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo en esta tarde. ¿Sabes qué? No era la primera vez que Juan reconocía la grandeza de Jesús. 30 años antes de ese momento, te voy a contar una historia. 30 años antes de ese momento, en las aguas del Jordán, estaba Juan en el vientre de su madre. Dice que llevaba 6 meses en el vientre sin moverse, no se movía. Ya Elizabeth, su madre, estaba diciendo, yo creo que el bebé está muerto dentro de mí. Pero había una pequeña damisela llamada María que estaba embarazada de Jesús. Y cuando María un día se levantó y dijo, voy a ir a visitar a mi prima Elizabeth, y cuando llegó a la puerta de la prima Elizabeth y le dijo, prima, hace tiempo que no te veía, y le dio un abrazo, Juan el Bautista, en el vientre de su madre, reconoció la grandeza de aquel que estaba en el vientre de María, y dice que fue lleno del Espíritu. Alguien tiene que entender, dice que ahí en el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Juan sabía reconocer la grandeza. Gloria a Dios. Wow, siento a Dios en esta tarde. Mira esto. Cuando Jesús llegó a las aguas del Jordán, lo último que se había sabido de Jesús por ahí en las comunidades, lo último que se había dicho de Jesús, se había dicho cuando Jesús tenía 13 años. Porque cuando Jesús tenía 13 años fueron al templo a adorar, y allá se quedó él, y dice que los maestros de la ley se maravillaban de su sabiduría. Pero después de los 13 años no se habló más de Jesús. Y ahora Jesús tiene 30 años, ya es un hombre. Y cuando llega al Jordán, han pasado un sinnúmero de años donde no se ha sabido nada de Jesús. Estaba su ministerio en anonimato, en lo secreto, en la oscuridad. Pero cuando Juan lo vio llegar al Jordán, diga conmigo al Jordán. Yo dije que el Jordán es un lugar y representa un momento en tu vida donde tú pasas de la oscuridad a la notoriedad con tan solo dar un paso. ¿Sabe? Dios tiene el poder de hacer que tú pases de la oscuridad a la notoriedad con tan solo hacer que tú des un paso al frente. Dice que cuando Jesús llegó ahí, habían pasado años que nadie sabía nada de Jesús, pero Juan dijo, he aquí. Y cuando él dijo, he aquí, Jesús dio un paso al frente. Y todo el mundo que estaba allí no se acordaba de Jesús. Todos estaban poniendo la mirada en Juan, pero cuando Juan dijo, he aquí, todo el mundo hizo así y lo miró a él. Y ahora los ojos de todos estaban puestos sobre Jesús.
pasó de la oscuridad a la notoriedad con un paso. ¿Sabes que Dios lo puede hacer contigo? Tal vez en ese trabajo donde tú estás nadie te ve. Tal vez ahí en ese lugar donde tú, tal vez ni en tu familia te ven. Tal vez, no sé lo que estás haciendo, nadie lo ve. Tal vez en la iglesia nadie te ve. Pero tranquilo, tranquila, porque Dios puede hacer que con un paso pases de la oscuridad a la notoriedad. Puede ser que Dios haga que mañana todos pongan su mirada en ti. ¿Quién tiene que recibir eso? Aleluya. Aquí hay personas que todavía están en el anonimato. Dile al que está a tu lado: estoy esperando mi momento. Si se lo dice así, no pareciera que estás esperando tu momento. Dile al que está a tu lado: estoy esperando mi momento. Mi momento va a llegar. Todavía la gente no sabe todo lo que Dios ha puesto dentro de mí. Ay, Dios mío, dile al que está a tu lado: estoy esperando mi momento. Es más, tú no sabes al lado de quién tú estás sentado. Tú no sabes por el lado de quién tú pasaste hoy cuando entraste por ahí. Tú no sabes lo que esa persona que está cerca de ti porta de parte de Dios. Dile al que está a tu lado: tranquilo, estoy esperando mi momento. Voy a pasar de la oscuridad a la notoriedad cuando Dios quiera. Cuando sea el tiempo indicado de Dios, voy a pasar de la oscuridad a la notoriedad. ¿Alguien está aquí conmigo en esta tarde? El Jordán es un lugar donde los cielos se abrieron. Porque dice que cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron. Tú sabes que no en todo lugar los cielos se abren. Tú sabes que no en todo lugar los cielos se van a abrir sobre tu vida. Hay lugares en donde tú te metes que lo menos que se te va a abrir es el cielo. Más bien se te abren las puertas del infierno. Hay lugares en donde la gente se mete que jamás en ese lugar se le van a abrir las puertas del cielo. Hay atmósferas, hay ambientes en los que a veces nos metemos, donde en esas atmósferas, en esos ambientes, siento que el Espíritu le está hablando a alguien. ¿Sabe? Hay atmósferas y hay ambientes en las que nosotros mismos nos metemos, donde lo menos que se nos va a abrir es el cielo. Pero el Jordán representa ese lugar a donde Dios te lleva para que una vez tú llegues a ese lugar se te abran los cielos. Alguien que diga conmigo: Padre, llévame al lugar donde los cielos se van a abrir en mi vida. Vamos, decláralo: Padre, llévame al lugar donde los cielos se van a abrir sobre mi vida. Llévame al lugar donde voy a vivir bajo cielos abiertos. Posicióname en una posición donde los cielos estén abiertos sobre mi vida. Colócame en esa posición donde los cielos estén completamente abiertos sobre mi vida. Ya no quiero vivir bajo cielos cerrados. Quiero vivir bajo los cielos abiertos. Quiero vivir bajo cielos abiertos. Aleluya. Yo no sé si tú entiendes en el lugar donde tú te encuentras hoy sentado, pero tú estás en un lugar donde se le abre el cielo a mucha gente. Tú estás hoy en un lugar donde se le ha abierto el cielo a mucha gente. Tú estás en un lugar donde una palabra en este lugar le ha abierto el cielo a mucha gente. Tú estás en un lugar donde de este altar ha salido una palabra que ha provocado que los cielos se abran sobre mucha gente. Hoy tú estás en un lugar correcto para que se te abran los cielos en esta tarde. Aleluya. Oh, este lugar, diga conmigo: este lugar. ¿Sabes que el Jordán representa el lugar de bautismo? Es el lugar, un bautismo. En palabras sencillas, bautizar a alguien es iniciar a alguien en una filosofía. Es un inicio. Pero si nos vamos a la profundidad de lo que es el bautismo, bautismo son tres cosas en una. Diga conmigo: muerte, sepultura y resurrección. Porque cuando vamos a las aguas del bautismo estamos decidiendo morir a la vieja manera de vivir. Quiero que entienda que si estás viviendo nuevamente, si te bautizaste y estás viviendo nuevamente como vivías antes de ir a las aguas del bautismo, no moriste. Tienes
Pero el bautismo es morir. Diga conmigo, morir. Es una decisión que tomamos donde decimos: Señor, voy a morir a esa antigua manera de vivir. Voy a dejar mi viejo hombre atrás. Voy a ser sepultado en las aguas. Se murió, el que se muere hay que enterrarlo, para luego resucitar a una nueva vida en Cristo. Eso es bautismo. Diga conmigo: muerte, sepultura, resurrección. Dios quiere que mueras, Dios quiere que te sepultemos, y Dios quiere que resucites a una vida de propósito, a una vida íntegra, a una vida que camine representando el reino de los cielos. ¿Alguien está aquí? Mira, el Jordán es el lugar donde recibes el Espíritu que te va a impulsar a tu destino. Dice que cuando Jesús fue bautizado y subió de las aguas, el cielo se abrió y dice que el Espíritu descendió. Mira lo que dice Marcos 1:10. Dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Es gracioso porque cuando el escritor sagrado escribió esto, buscando cómo describir la sublimidad del Espíritu Santo, lo describió como paloma, como algo sublime. Porque una paloma no ataca a nadie. Una paloma es sublime. Es más, hasta el sonido de las alas. Yo no sé si alguna vez tú has oído el sonido de las alas de una paloma, pero ese sonido como que trae paz. Descendió como paloma. Como paloma. Cuando su presencia llega a un lugar, llega como paloma, sublime. Tú nunca has estado en medio de un servicio donde estamos en la adoración y estamos todos gozosos, alegres, cantando una canción con júbilo, y de repente la atmósfera cambia porque su presencia se manifiesta como paloma, y la atmósfera cambia y se vuelve sublime. Tú nunca has estado orando, y cuando estás orando empiezas a orar en tu intelecto con mucha palabrería bonita. Padre, hoy me presento delante de tu presencia. Padre, tu palabra declara que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Padre, tú dijiste que caerían a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarían. Padre, hoy estoy aquí delante de ti, y empiezas en tu intelecto, pero llega un momento donde como que cruzas una línea en tu oración, y de repente algo toma la atmósfera del lugar en donde tú estás orando, como una paloma que llegó, algo sublime, una presencia que viene y te arropa sublimemente, y tú sientes un deseo intenso de llorar, y sientes como que la cosa cambió, y como que ahora no estás solo, que no estás orando simplemente desde el intelecto, sino que hay uno que está dentro de ti que gime con gemidos indecibles. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo, que hay uno que intercede por ti, que ahora tus palabras ya no son del intelecto, tus palabras vienen del Espíritu. Ahora tus palabras están cambiando la atmósfera en tu casa. Ahora de repente tu forma de orar cambió. La paloma llegó, la paloma, dile al que está a tu lado, la paloma está aquí. Como paloma, como paloma, como paloma. Cuando Él llega, algo cambia. Y de repente cuando estás orando, estabas angustiado, entraste al lugar de tu oración frustrado, abatido, pero de repente la paloma llegó y de repente comenzaste a tener fe para declarar, para profetizar, para volver a orar por los tuyos, para volver a declarar propósito, y sentiste como la paloma te dio fuerza. Alguien tiene que entender, solamente los que han experimentado lo que yo estoy diciendo saben de lo que yo estoy hablando. Cuando Él llega, llega como paloma.
Diga conmigo, como paloma. ¿Cuántos aquí han experimentado la presencia de la paloma? Wow. ¿Sabes? El Jordán representa ese lugar, ese momento. Ese lugar donde los cielos se te abren y recibes lo que necesitas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu Jordán? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al lugar donde te tienes que morir? Donde tienes que ser sepultado. Donde te acuerdas que tu vida tiene propósito. Y donde recibes la presencia de aquel que te consuela, que te levanta, que te da ánimos para seguir. Porque el Jordán representa ese lugar donde conectas con el cielo. Donde el cielo se te abre nuevamente. Has estado caminando sintiendo que los cielos están cerrados dentro de ti. ¿Sabes qué? Ve al Jordán. Dile que está a tu lado, ve a tu Jordán. Ve a tu Jordán. No puedes esperar que yo lo haga por ti. No puedes esperar que tu pareja lo haga por ti. No, yo voy a dejar que mi esposa o que mi esposo vaya al Jordán por mí. No. Te toca a ti a ir al Jordán. Porque cuando tú vayas a tu Jordán se te abren los cielos. Cuando tú vayas a tu Jordán recibes. Cuando tú vayas a tu Jordán vuelves a tener conocimiento de quién eres. Tu vida tiene propósito. Dile al que está a tu lado, tu vida tiene propósito. ¿Sabe? Me llama la atención. Porque dice, mira lo que dice en Marcos capítulo 1, verso 12. Esto sí que está brutal. Esto sí que está brutal. Marcos capítulo 1, verso 12. Aquí las cosas cogieron un giro. No. Marcos capítulo 1, verso 12. Es un versículo bien cortito. Búscalo en su Biblia. Míralo ahí. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Cómo? Esto fue inmediatamente después de que descendió como paloma. Inmediatamente después que los cielos se abrieron. Inmediatamente después del Jordán. Dice, y luego, diga conmigo, luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Sabes que una cosa es recibirlo y otra cosa es dejar que te impulse? Una cosa es recibirlo. Hay muchos que se quedaron hasta ahí. Yo sentí el Espíritu Santo y lo recibí. Otra cosa es dejar que te impulse. Es gracioso a dónde lo impulsó. Al desierto. Diga conmigo, al desierto. El desierto, diga conmigo, el desierto. El desierto es un lugar. Ya te hablé del Jordán. Dame 2 minutos para hablarte del desierto. Porque el desierto es un lugar de tentaciones. Dice que en el desierto Satanás apareció y lo tentaba. Dice que allí apareció Satanás y lo tentaba. ¿Qué es tentación? Pregúntame qué. Tentación es un encuentro, óigame bien, un encuentro entre nuestros deseos carnales y la oportunidad para llevarlos a cabo. Me explico. Tentación es cuando no estás conforme con la pareja que tienes y deseas en lo secreto, sin que nadie lo sepa, experimentar con otra persona. Eso es un deseo de tu carne. Pero la tentación es cuando se te presenta la oportunidad para llevar a cabo ese deseo. Es un encuentro entre tu deseo y la oportunidad. Y eso es un lugar peligroso. Por eso Jesús dijo, cuando ores digan, Padre, no me dejes caer en las tentaciones. Porque en la humanidad, el 100% de los hombres en su humanidad, o cuando digo hombres estoy hablando de hombres y mujeres, si peleas una tentación desde tu humanidad, el 100% de las personas caen. Es más, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, cuando enfrentaron su primera tentación, cayeron. Tentación es un encuentro entre el deseo y la oportunidad. Y a veces el Espíritu Santo nos lleva a un desierto en nuestra vida. Y el desierto es un lugar de tentaciones. El enemigo está interesado en saber qué es lo que te gusta para presentarte una oportunidad para ejecutar.
pasó volando, cayó allá atrás, no lo entendí. El enemigo está interesado en averiguar tus debilidades, en averiguar qué son las cosas que te atraen para alejarte de Dios, para él presentarte la oportunidad de aquello que te atrae para sacarte. Ten cuidado con las debilidades que tú constantemente expresas, porque hay oídos que están atentos. En el mundo espiritual hay oídos que están atentos, escuchando qué es lo que, ¿por qué áreas que esta persona es débil? Por aquí. Pues vamos a presentarle una oportunidad. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, mira qué cosa, no solamente en el desierto es un lugar de tentaciones, es un lugar de encuentro directamente con el mayor opositor, Satanás. La palabra Satanás significa opositor. Y ahora Jesús está en el desierto siendo tentado por el opositor. ¿Por qué opositor? Porque se opone a lo que Dios quiere hacer contigo. Hay cosas que tú estás dejando entrar a tu vida que se oponen a lo que Dios quiere hacer contigo. Siento que Dios le está hablando a más de uno aquí hoy. Pero Dios quiere que tú venzas tu desierto. Recuerda que en tu desierto no estás solo. Ay, Dios mío. Aunque en el desierto esté Satanás, el opositor, porque el desierto es un lugar difícil. Cuando atravesamos por un desierto, mucha gente ni se da cuenta de la tormenta que estamos viviendo. ¿Cuántos aquí han pasado por un desierto? Dos manos y un pie. Dice que no solamente estaba la tentación y estaba el opositor, dice que habían fieras con él. Fieras son aquello que amenaza con destruirte. Porque cada vez que Satanás te presenta una tentación, no solamente lo hace para oponerse a lo que Dios quiere hacer contigo, sino que su último plan es destruirte. Es destruir todo lo que Dios te ha dado, es destruir tu casa, tu familia, destruir tus emociones, destruir tu mente si es posible, es destruir todo. Por eso a los desiertos no se puede entrar a menos que sea por el Espíritu. Si entras a un desierto en tus propias fuerzas, I'm sorry for you, baby. Porque lo gracioso de todo esto, ¿verdad? Mira, es que en el desierto es bien peligroso. Allí están las tentaciones, allí está el opositor, allí están aquellas cosas que amenazan con destruirte. Y no solamente eso, el desierto es un lugar seco, es un lugar árido donde las cosas no dan fruto. Es un lugar donde son tantas las situaciones que se han levantado en tu vida que de repente lo que antes daba fruto ya no está dando fruto. Lo que antes te beneficiaba ya tú no ves el beneficio. Es como que todo se te está secando. Eso es un desierto. Para los que nunca han pasado por un desierto, yo he pasado por miles de desiertos. Yo sé lo que es que se me seque todo, quedarme sin nada. Yo sé lo que es vivir en un desierto. Yo sé lo que es estar en la iglesia. Estar en la iglesia y que un hermano te invite a salir después de la iglesia y te diga, venga hermanito, vamos a salir, y lleguen a un lugar y tú estés con tu esposa. Óigame, te estoy hablando de mi experiencia en mi desierto. Una de mis experiencias en uno de mis desiertos. Salir con una pareja, yo y mi esposa, y que ese hermano entren a un lugar y te diga, mira, vamos a comer aquí. Y tú tener que decirle, no tengo hambre. No, yo no tengo hambre, es que tengo comida preparada en casa. Y ni tienes comida preparada en tu casa, ni estás lleno. Verdaderamente tienes una hambre que te está matando. Óigame bien, pero lo que pasa es que no tienes ni uno en el bolsillo, porque estás en un desierto. Y el orgullo por no decirle, mira que estoy pelado, a menos que tú me pagues la comida. Yo sé lo que es eso, yo lo viví. Yo
Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es estar en un desierto, donde todo se seca, donde no hay fruto. Pero lo gracioso es que fue el Espíritu mismo el que impulsó a Jesús a ese lugar. Una cosa es recibirlo, otra cosa es dejar que te impulse. Fue el Espíritu el que lo impulsó a ese lugar. La mayoría de las personas piensan que el Espíritu los va a llevar a lugares de abundancia, de prosperidad, de alegría. Pero a veces el Espíritu nos lleva a un desierto. Eso a nadie le gusta. A veces el Espíritu nos lleva a un lugar seco, a un lugar de tentación, a un lugar donde estamos cara a cara con el diablo, a un lugar donde todo se secó, donde hay amenazas. Voy a perder esto, voy a perder aquello, estoy a punto de perder la casa, estoy a punto de perder el carro, estoy a punto de perder el trabajo, estoy a punto de perder mi familia, donde todo está difícil. Pero todos queremos que el Espíritu nos lleve a los lugares de abundancia. Ten cuidado, que si el Espíritu te quiere llevar a un desierto, te lleva a un desierto. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Te tengo buenas noticias. ¿Cuántos quieren la buena noticia? ¿Cuántos quieren salir porque les pinté el desierto como algo feo? Pero te tengo buenas noticias. Pregúntame cuál. Que si el Espíritu te lleva al desierto, también Él va a mandar ángeles a tu desierto. Ay, Dios mío, en tu desierto van a haber ángeles. Cuando es el Espíritu el que te guía al desierto, en el desierto hay ángeles. Porque el desierto Dios lo va a utilizar para formarte. En el desierto Dios está trabajando contigo. En el desierto Dios está rompiendo algunas expectativas falsas. En el desierto Dios te está llevando a que pases por el lugar seco para que salgas lleno del río de Dios en tu vida. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Póngase de pie. Póngase de pie, pero présteme atención. Dile al que está a tu lado: hay ángeles en mi desierto. Vamos, 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 profetiza. Diga: hay ángeles en mi desierto. Hay ángeles en el desierto y los ángeles te van a ministrar. ¿Te sientes solo en el desierto? ¿Te has sentido solo en estos días? ¿Te has sentido como que no tienes a nadie alrededor tuyo? I'm sorry for you, te tengo noticia. Mientras tú pensabas que estabas sola, mientras tú pensabas que estabas solo, habían ángeles ministrándote y dándote fuerza. Habían ángeles que te traían a tu memoria la palabra, te traían las fuerzas para que siguieras avanzando. Los ángeles han estado contigo en tu desierto. No te rindas, no desmayes. Estás a punto de ver un cambio. Estás a punto de ver lo que has obtenido en tu desierto, porque al desierto no fuiste solamente para ser tentado. Al desierto fuiste para recibir algo. Al desierto tú fuiste para que se te diera algo que todavía tú no tenías. Tú sabes que cuando Dios te lleva a un desierto, no te lleva para que te mueras. Dios te lleva para entregarte algo nuevo. Oh, dale gloria al Rey. Dale gloria al Rey. El desierto te va a entregar algo que lo va a cambiar todo. Sentí que le profeticé a alguien. El desierto te va a entregar algo que lo va a cambiar todo. Oh, recibe esa palabra en esta tarde. Yacel, ven acá, Yacel, ven acá. Porque yo quiero ilustrar lo que aquí pasó. Mira, mira, escogí a Yacel porque Yacel, así de grande como tú lo ves, Yacel es como una paloma. Es tipo bien manso, ¿verdad? Aparenta ser bien manso, ¿verdad? Aparenta ser una palomita. ¿Y tú sabes qué pasó? Que cuando Jesús salió de las aguas del Jordán, Yacel es la paloma. Yacel, guíame, pero cerca de aquí, para no me meta para allá atrás, para que la cámara me coja. Guíame a un lugar solo. Guíame tú. Dime, señálame, pues, apúntame para dónde tengo que caminar. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Para dónde me vas a llevar? Llévame y posicióname en ese lugar. Esto es lo que el Espíritu hizo. Y lo llevó aquí. El Espíritu lo guió al desierto. En el desierto, no quiero llamar a más nadie para que represente a Satanás, pero en el desierto apareció Satanás. Apareció Satanás.
En el desierto aparecieron las fieras. En el desierto apareció la tentación. En el desierto apareció el hambre. Apareció la necesidad. Pero había sido Él el que lo había llevado al desierto. Y en el desierto, ¿sabe lo que comenzó a aparecer? Ven acá, gordo, ven acá. Ven acá. Katie, ven acá. Ven, Viti. Párate por acá. Ven, Elio, ven, Eliezer. Ven. No tenga miedo, ven. Ven. Cuando él pensaba que estaba solo, en aquel lugar comenzaron a aparecer ángeles. Ay, Dios mío. Comenzaron a aparecer ángeles. Y aunque él pensaba que estaba en el desierto solo, estaba rodeado de ángeles. Yo vengo a profetizarle a alguien: no estás solo, estás más rodeado de lo que tú te imaginas. Yo vengo a hacer la misma oración que hizo el profeta Eliseo sobre la vida de alguien en esta tarde. Padre, ábrele los ojos para que vean. ¿Sabe que cuando Eliseo oró esa oración, su criado Jesse se asomó por la ventana y vio ángeles? Ángeles que lo rodeaban, ángeles que rodeaban todo aquel lugar. Yo vengo a declarar que tú no estás solo en tu desierto, hay ángeles. Pero lo más que me impactó de todo esto está en Lucas capítulo 4. Con esto cierro. Verso 14. Mira lo que dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿De a dónde volvió Jesús? Diga conmigo: del desierto. En el desierto vas a recibir algo. En el desierto vas a recibir algo, ¿sabe? Se pueden sentar los ángeles, pero el Espíritu se me queda aquí. Los ángeles se me sientan. ¿Sabe? Cuando tú lees, cuando él salió del Jordán, ¿qué hizo el Espíritu? Lo guió. Y el Espíritu era como paloma, pero la verdad es que aunque es como una paloma, el Espíritu tiene poder. Ay, Dios mío. Miren ese muchacho, parece una paloma, pero yo no lo quiero ver bravo. Yo no lo quiero ver utilizando toda la fuerza que hay dentro de ese cuerpo, ¿sabe? Y si lo voy a ver utilizando esa fuerza, que sea para defenderme a mí. Oiga esto. Cuando salió del desierto, Espíritu, ve delante de mí como poderoso gigante. Jesús salió así. Ahora, métanse conmigo, vamos. Ahora ya no era guiándolo al desierto, ahora era manifestando su poder. Y cualquiera se mete con un grandulón como ese. Ay, Dios mío. Cualquiera se mete. Ahora estaba manifestando el poder. Tú sabes que cuando un hombre de Dios está lleno del poder de Dios, mucha gente lo miran y dicen, wow, yo veo el poder, yo veo la gloria que tiene esa persona. Pero lo que muchos no ven es los desiertos que ese hombre atravesó. Alguien tiene que entender: si estás atravesando por un desierto, estás a punto de recibir algo en tu desierto. Siento a Dios. Lo va a cambiar todo. Hay ángeles a tu alrededor. Que me he sentido sola. Hay ángeles a tu alrededor. En tu habitación se han metido ángeles mientras tú no lo sabías. Ay, Dios mío. Siento a Dios en este lugar. Siento a Dios. Hay ángeles. Solo aquellos que han atravesado por un desierto se saborean esto, porque saben que en los desiertos nos hemos visto tentados a abandonarlo todo. Pero en los desiertos también han llegado los ángeles para darnos fuerza. Cuando nos hemos sentido solos, de repente su presencia ha provocado que los ángeles lleguen. Ese desierto no es para destruirlos, es para que reciban algo. Porque no todo se hace en nuestra propia fuerza. No todo se hace en nuestra propia fuerza. Sí, te estoy hablando a ti. A ti y a tu esposo, a Kiko también.
No todo se hace en nuestra propia fuerza. Dale paso al Espíritu. Dale paso al Espíritu. Porque en tu propia fuerza el desierto te mata. Pero cuando te encuentres en tu desierto, recuerda, hay ángeles. Es más, yo sé que están atravesando por un desierto porque el Espíritu me está hablando. Pero no están solos, hay ángeles. Hay ángeles. Y ese desierto los va a enseñar. Ese desierto va a formar el carácter en ustedes que Dios está buscando formar. Porque ese desierto los va a hacer depender de Él y no de los hombres. Ese desierto los va a hacer depender de Él. Y cuando salgan del desierto van a poder hablar con poder y con autoridad de lo que Dios hizo en su desierto. Siento la presencia del Señor. Esa joven que vino ahí, esa joven de allá atrás, aquí tú. Yo no te conozco, no recuerdo conocerte. A lo mejor tú has venido antes y no me acuerdo. Creo que sí. Tu carita como que un poquito familiar. Llegaste al lugar correcto en esta tarde. Porque llegaste para escuchar esto, ¿sabes? No estás sola. No estás sola en tu desierto. Siente que no hay nadie alrededor tuyo apoyándote. Siente que no hay nadie ayudándote. Siente que necesitas ayuda pero que no aparece. Pero hay ángeles que Dios va a enviar. Es más, hay ángeles que ya Dios envió. Hay ángeles que Dios envió para que llegaras aquí hoy. Ay, Dios mío, y no lo te pasó por encima y no te diste cuenta. Hay ángeles que Dios envió para que llegaras aquí hoy. Y Dios quiere hacer cosas mayores con tu vida. El desierto no es para matarte, es para mostrarte su amor. Es para mostrarte que Él te protege y Él te cuida. Y Él se va a encargar de tu situación. Y cuando salgas del desierto vas a tener que hablar de lo que Dios hizo en tu desierto. Levanta tus manos al cielo. No estás solo, no estás sola. No estás solo y no estás sola. Estás en el desierto, pero hay ángeles. Hay ángeles en tu desierto. Hay ángeles en tu desierto. Levanta tus manos al cielo, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Yo te pido que esta palabra provoque el efecto por el cual tú la has enviado en esta tarde. Detén en los aires todo ataque del enemigo en contra de mi vida, de mi familia y de los míos, en contra de todo aquel que estuvo al alcance de mi voz en esta hermosa tarde. Detén en los aires todo plan del enemigo. No permitas que ninguna arma forjada en contra de nosotros tenga la capacidad de prosperar. Declaramos inoperante todo ataque del enemigo en contra de cada uno de nosotros. Señor, pon ángeles a nuestro alrededor. Pon un vallado de ángeles alrededor nuestro, alrededor de nuestros hogares. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no torna atrás vacía. Señor, tomamos esta palabra y la hacemos nuestra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Iglesia, Dios te bendiga. Vayan con la paz de Dios a sus casas.